Tenía 22 años, y compaginaba las clases de la universidad con un trabajo de niñera a tiempo parcial para llegar a fin de mes. No era un trabajo glamuroso, pero me daba tiempo para estudiar y me permitía escapar del ruido del piso que compartía. Cuando mi amiga Natalie me envió un mensaje ofreciéndome un trabajo de última hora, acepté sin preguntarle nada. Necesitaba el dinero y solo eran unas horas un viernes por la noche. La casa estaba en una calle sin salida tranquila, de esas donde los jardines están impecables y reina el silencio. Toqué el timbre, agarrando mi bolso. Cuando se abrió la puerta, esperaba encontrarme con una madre estresada, o quizás con una abuela en zapatillas. En cambio, allí estaba él. «Hola», dijo, con una sonrisa cálida pero reservada. «Debe ser Maya». Era más alto de lo que esperaba, de unos 30 y tantos años, vestido con una camisa gris ajustada y vaqueros. Tenía los ojos cansados, pero amables. Había algo suave en su voz, como si no la alzara a menudo. Parecía el tipo de hombre que ocultaba más de lo que aparentaba. «Soy Eric», añadió, haciéndose a un lado para que yo pudiera entrar. «Lila ya está en pijama. Normalmente se duerme a las 8. El interior de la casa era moderno pero acogedor. Juguetes esparcidos aquí y allá, monitor de bebé en la encimera, un ligero aroma a lavanda en el aire. Me explicó la rutina. Leche, un cuento, luces apagadas. Bastante fácil. Laya era un encanto, todo rizos y ojos soñolientos. Se aferró a su conejito de peluche como si fuera su salvavidas, y luego se durmió en cuestión de minutos. Cuando regresé a la sala de estar, Eric seguía allí, abrigo en mano, pero dudando. «Escucha», dijo, frotándose la nuca. «Esto es un poco incómodo. Sé que la mayoría de los padres no se quedan mucho tiempo, pero ha sido una semana difícil. ¿Te importaría si me siento un minuto antes de irme?» Me encogí de hombros. «Claro, es tu casa». Sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a mí en el sofá. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablamos de libros, música, incluso de la universidad. Escuchaba con una atención que me hizo sentir más comprendida que en meses. Mientras el reloj marcaba las 9, Eric se levantó y se estiró. «Debería irme», dijo, cogiendo las llaves. Luego, justo antes de abrir la puerta, se giró. «¿Puedo preguntarte algo un poco personal?», preguntó en voz baja. Me quedé paralizada, insegura. «Vale», me miró fijamente a los ojos. «¿Crees que es posible sentir algo por alguien por quien no debería sentirlo?» El ambiente cambió. Sonreí, desviando la pregunta. «Creo que le estás preguntando a la niñera equivocada». Se rió entre dientes y se fue. Pero no me moví durante un buen rato después de que se cerrara la puerta. Algo se había sembrado en ese momento. Una pregunta, atención, y tuve un hundimiento. Sentía que no permanecería enterrado por mucho tiempo. Eric comenzó a llamar más a menudo después de esa noche. Nada inusual en la superficie. Me preguntaba si estaba disponible para cuidar a Hila, a veces a último minuto, siempre disculpándose. Me dije a mí misma que era solo por conveniencia. Vivía cerca. Era confiable, y a Laya le caía bien. Pero también sabía que no debía hacerlo. La segunda vez que cuidé a la niña, se fue con prisa y no regresó hasta tarde. La tercera vez, se quedó en casa toda la noche. Dijo que sus planes se habían frustrado. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Pero la conversación fluyó, como si fuéramos viejos amigos, tratando de ponerse al día después de años separados. Me contó lo difícil que había sido la separación, lo vacía que se sentía la casa sin risas. Asentí, escuché, sin estar segura de si quería confiar en mí, o si simplemente no tenía con quién más hablar. «Nunca imaginé que la estaría criando sola», dijo una noche, mirando el monitor de bebés. «Algunos días siento que lo estoy haciendo todo mal». «Lo estás haciendo bien», respondí suavemente. «Ella es feliz. Eso es lo que importa». Me miró como si nadie le hubiera dicho eso en mucho tiempo. A partir de entonces, la atmósfera entre nosotros cambió sutilmente, pero innegablemente. Empecé a ponerme un poco de rímel antes de ir a su casa. Él empezó a buscar excusas para quedarse después de que Laya se durmiera. Una vez me ofreció una copa de vino. La rechacé.
pero mi pulso se aceleró ante la oferta. Nunca cruzamos ningún límite. Todavía no. Pero bailamos cerca de ellos más de una vez. Una noche, estaba leyendo en el sofá, después de que Laya se durmiera. Eric entró, recién duchado, con el pelo húmedo, con una camiseta negra que se ajustaba lo justo. Se sentó más cerca de lo habitual, y me preguntó qué estaba leyendo. Su rodilla rozó la mía, no del todo accidentalmente. «¿Sabes?», dijo, mirándome de reojo. «Nunca solía hablar tanto. No hasta que empezaste a venir». Sentí que se me subía el calor a las mejillas. «Quizás solo necesitabas a alguien que te escuchara». Sonrió, y por un segundo el aire entre nosotros se calmó, cargado de algo no dicho. Pero entonces, así sin más, pasó. Se echó hacia atrás, distanciándose con un suspiro silencioso. Empaqué rápidamente cuando se acabó el tiempo. Cuando extendí la mano hacia la puerta, o el pomo, volvió a hablar. «Maya, ¿alguna vez sientes que algo está pasando, y no estás segura de si debes detenerlo, o dejar que suceda?» Me giré para mirarlo, con el corazón acelerado. «No lo sé. Tal vez dependa de qué sea». Asintió, lentamente, como si esa respuesta le diera permiso para seguir preguntándose. Me fui con un nudo en el estómago, y un zumbido en el pecho. No habíamos hecho nada, pero estábamos dando vueltas alrededor de algo frágil, algo peligroso, y no estaba segura de cuánto tiempo podríamos seguir fingiendo que no estaba ahí. Estaba lloviendo cuando llegué de nuevo a casa de Eric. Gruesas láminas de agua empañaban el parabrisas, haciendo que todo se sintiera más aislado, como si el resto del mundo se hubiera esfumado. Eric me recibió en la puerta, con una toalla en la mano. «La tormenta surgió de la nada», dijo, pasándose la palma de la mano por el pelo húmedo. «Cancelé los planes para cenar. Pensé que me quedaría en casa. Aunque no quería reprogramar la cena contigo». Asentí con la cabeza, entrando, fingiendo que mi pulso no se había acelerado con esa confesión. La casa se sentía más cálida de lo normal, con una luz tenue. Laya ya estaba dormida. El monitor emitía un suave sonido de su respiración. Terminamos de nuevo en el sofá, con una película reproduciéndose a medias de fondo. Pero ninguno de los dos la veía. Hablamos de su hija, de mis clases, de la vida entre responsabilidades. Su mirada había cambiado, menos reservada, más presente. Noté que sus ojos se detenían en mi boca, cuando reía. Me sorprendí imitando su lenguaje corporal sin pensarlo. El espacio entre nosotros era delgado. Un suspiro, un error de ancho. Eric se giró lentamente hacia mí, buscando mi mirada. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Asentí antes de poder pensar. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Alguna vez sientes algo por alguien, incluso cuando todo tu ser sabe que no deberías?» Contuve la respiración. «Sí», dije en voz baja, «lo he hecho». Me miró, con el peso de sus pensamientos reflejado en su rostro. «Maya, pienso en ti más de lo que debería. Espero tus mensajes. Tengo muchas ganas de que estés aquí». No solo por Laya. Su honestidad talló entre nosotros como un trueno. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Una parte de mí quería huir. La otra, la más fuerte, quería quedarse donde estaba. «Yo también pienso en ti», susurré, casi sin reconocer mi propia voz. Extendió la mano hacia la mía, con timidez, como si esperara que me apartara. No lo hice. El momento quedó suspendido en el aire. Entonces lentamente se inclinó. Sus labios rozaron los míos, suaves, inseguros, pero dolorosamente reales. No fue un beso nacido de la pasión, o el impulso. Fue suave, deliberado, como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. Cuando finalmente nos separamos, ninguno de los dos habló. Las palabras solo lo complicarían más. Nos quedamos allí sentados, con las manos aún entrelazadas, la tormenta de afuera resonando con la tormenta de adentro. En ese momento supe que habíamos cruzado la línea, que habíamos estado rodeando durante demasiado tiempo. No lo había sentido como un error. Lo había sentido inevitable. Pero la realidad no iba a esperar eternamente. Y cuando llegara la mañana, ambos tendríamos que decidir qué hacer con la verdad que acabábamos de traer a la vida. La mañana siguiente fue silenciosa.
No hubo declaraciones, ni despedidas apresuradas. Solo una quietud que llenaba el aire como la niebla. Eric preparó café mientras yo hacía la maleta. Ambos nos movíamos más despacio de lo habitual. Como si reconociéramos lo sucedido, sin necesidad de decirlo en voz alta. Me acompañó hasta la puerta, rozando mis dedos por última vez. No debería sentirme así, murmuró. Pero me siento así. No sabía qué decir. No quería mentir. No quería fingir que no había significado nada. Yo tampoco, susurré. Pero esto no puede seguir así, Eric. Ambos lo sabemos. Asintió, con los ojos pesados por algo que parecía arrepentimiento o anhelo. Quizás ambas cosas. Esa fue la última vez que lo cuidé. Los días que siguieron se sintieron extrañamente vacíos. No dejaba de revisar mi teléfono, esperando un mensaje que sabía que no llegaría. Me decía a mí misma que era lo mejor. Nos habíamos metido en algo que no podíamos mantener. Algo que vivía en la zona gris, entre el bien y el mal, la comodidad y el deseo. Él tenía una hija, una vida que proteger. Yo tenía un futuro que no podía permitirme sabotear. Pero el silencio no borraba los recuerdos. Semanas después, me lo encontré en el supermercado. Laia estaba en el carrito, sonriendo como siempre. Eric me vio, y por un segundo el mundo se detuvo. Me dedicó un leve asentimiento, una sonrisa cortés. Le devolví la sonrisa. Eso fue todo. Ni palabras, ni caricias, solo comprensión. Me marché con lágrimas en los ojos que no esperaba. No por desamor, sino por claridad. Las conexiones no necesitan un destino para importar. Llegan a tu vida como una bengala en la oscuridad, mostrándote algo sobre ti. Sobre lo que necesitas, lo que eres capaz de sentir. Y luego, a veces, se desvanecen silenciosamente, respetuosamente. Nunca volví a ver a Eric después de ese día. Pero recordé la forma en que miraba a su hija como si fuera su mundo entero. Recordé cómo escuchaba sin juzgar. Cómo hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Y recordé la sensación de ser querida, aunque solo fuera una vez, no por lo que podía hacer, sino por quien era en los momentos más íntimos de alguien. Hay historias de amor que terminan con anillos y votos. Y luego están las que existen solo entre miradas furtivas. Confesiones susurradas, y el espacio entre lo que pudo haber sido y lo que fue. La nuestra era del segundo tipo. Se había cruzado una línea, pero no imprudentemente, con los ojos abiertos, con el corazón apesadumbrado.